Seguimos en Aquí y Ahora viendo el impacto económico que está teniendo ya este conflicto. Mañana se cumplirá una semana, por cierto, de esa guerra que ha comenzado en Oriente Medio, iniciada por Estados Unidos e Israel. Y hemos tocado varios campos. También el de las hipotecas puede verse salpicado. De momento ya se ve una tendencia alcista del Euribor. Blanca. Sí, está teniendo ya en tan solo 6 días desde el comienzo de este conflicto, como bien decías, su impacto en el Euribor, que como saben es ese indicador que marca el precio de las hipotecas. Vamos a fijarnos primero en el mes de febrero porque cerró con una bajada, segundo mes consecutivo que bajaba y los mercados auguraban un periodo de estabilidad, incluso la posibilidad de que comenzasen a bajar los tipos de interés. Sin embargo, estamos a 6 de marzo y el Euribor ya ha subido una décima. ¿Cómo va a afectar eso al precio de las hipotecas? Bueno, pues lo que explican los expertos es que si el conflicto se prolonga, eso generará un aumento de la inflación global y se repercutirá a las hipotecas, al Euribor, a estos indicadores. Si llega a subir un 0,5%, por ejemplo, eso supondrá un aumento de entre 50 y 100 euros más al mes en una hipoteca media. Y como un punto de referencia les damos también este dato. En la guerra de Ucrania, el Euribor marcó un máximo de 4,16%, por encima del 4%, fue en octubre de 2023. Gracias, Blanca. Hablamos ahora con Antonio Gallardo, responsable de estudios financieros de Asufin. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros de nuevo. Pues encantados nosotros también de que nos expliques qué va a pasar con las hipotecas, puesto que ya vemos esta tendencia del Euribor que empieza a modificarse cuando no era lo que se esperaba para estos meses, pero de pronto todo cambia a partir de ese conflicto que influye en la economía e influye también, o puede llegar a influir en los tipos de interés, Antonio. Efectivamente, estábamos en un entorno de estabilidad en el cual no se prevían bajadas, pero tampoco subidas, ¿no? Estábamos expectantes de cómo evolucionara la economía, si bajaba tipos Estados Unidos, y todo ese escenario saltado por los aires por la guerra y el temor de una inflación que nunca se ha llegado a controlar del todo. Es decir, teníamos tasas por encima del 2%, en España hemos llegado al 3% hace un par de meses, y ese es el riesgo importante, que esta subida de los combustibles, que ya la estamos viendo en las gasolinas, pues afecte de forma global a la economía, suba la inflación, y con ello la tendencia es más a subir tipos que a mantenerlos y no bajarlos, desde luego. Es subir tipos para contener la misma si vemos que esta inflación se dispara, y ese es un riesgo evidente que, sobre todo si el conflicto se prolonga en el tiempo, nos puede afectar precio de las hipotecas, incluso el precio de las viviendas si se encarece la construcción nueva. Claro, esa es la segunda parte. Por un lado, las hipotecas, que se irá viendo progresivamente y puede cambiar la posición del Banco Central Europeo, que primero fueron bajadas, luego ya se mantuvo, ya no volvían a subir y suponía esa tendencia mantenida porque había una inflación controlada. Si eso varía, como nos estás diciendo, puede subir las hipotecas, pero es que luego viene la segunda parte, que si sube el coste de los materiales de construcción, eso también se puede traducir en que suba el precio de las viviendas, pero también puede retraer la compra de vivienda. Sí, ese es un efecto que sí que puede pervivir si se prolonga en el tiempo. Al final nos afecta de doble vía. Si de repente la hipoteca es más cara, ya una vivienda que ha subido el precio y que si la hipoteca no bajaba, pues hacía que fuera más costosa, va a ser más lejano el acceso a la misma. En segundo lugar, que nos afecta el empleo. Al final una inflación, una crisis económica por precios puede afectar y hace que también se reduzca o que tengamos cierto miedo y las expectativas de comprar vivienda pues también se afecten. Y luego la propia construcción en sí misma. Entonces estamos en un escenario complejo en el cual la variable más importante es el tiempo. Es decir, ya estamos viendo los efectos y lo que esperamos es que haya una solución lo más rápido posible, porque en el tiempo puede ser un shock importante, distinto al de Ucrania en algunos aspectos, pero en los dos aspectos similares, ¿no? Y que lo hace además en un momento de especial, a veces, debilidad para los bolsillos de los españoles, ¿no? Que ya lo vimos, ¿no? Que cuando se produce una doble pinza, subida de precios más subida de hipotecas, pues al final afecta gravemente en el día a día a millones de personas.
Bueno, Antonio, la solución, quiero decir, en el tiempo, a día de hoy no se ve nada clara. El escenario es complejo. Dicho esto, yendo a lo práctico, ahora una persona, una familia que esté pensando, por ejemplo, comprar una vivienda, sería mejor, supongo que es difícil decirlo, ahora que esperar a lo que pueda pasar, esperar ante esta incertidumbre, y la segunda parte es, si lo hace y da el paso, ¿qué tipo de hipoteca también contratar? Bien, visto lo visto, ¿sería mejor recurrir a un tipo fijo con tipo variable? Sí, lo has explicado muy bien. Si ya estás en un proceso muy avanzado, lo que hay que intentar es amarrar un tipo que nos dé estabilidad y nos dé tranquilidad. Entonces, en ese sentido, sí que es bastante importante coger un tipo fijo. Si es una opción que todavía la tenemos un poquito lejana en el tiempo, pues seamos un poquito pacientes, ¿no? Y lo que busquemos es especialmente bueno, ver cómo evoluciona ese precio de la vivienda. Si es algún proyecto que está un poquito más lejano, ver cómo evoluciona, porque sí que el Euribor al final lo que tiene son expectativas, y las expectativas con esta incertidumbre son de subida, y podemos ver que quizá la espera pueda ser beneficiosa, pero depende mucho en el estado en el que nos encontremos en ese momento. Entonces, el problema principal es eso: si ya estamos muy cercanos, intentemos coger un tipo fijo que seguramente será más caro que hace unos meses, especialmente los tipos de septiembre, octubre, que fueron tipos que estaban bastante bien, se podían conseguir hipotecas en torno al 2%, pero esa tranquilidad yo creo que es una gran ventaja para el consumidor, saber que siempre va a pagar lo mismo. Y ojo, porque también este conflicto afecta o puede afectar a los bancos. Sí, desde luego. La actividad financiera tiene muchas patas, no solo tiene la doméstica, tiene también la vertiente comercial, ¿no? Y si hay una reducción de actividades, pensemos en problemas de abastecimiento de petróleo, o petróleo que sea mucho más caro, que afecte a las logísticas. Al final, los proyectos de inversión necesitan tener una ganancia superior para superar esta subida de costes, y lo que hace es que también se reducirán los préstamos empresariales, ¿no? Y que en incertidumbre muchas veces lo que hacemos es que posponemos, ¿no? Todo tipo de decisiones, con lo cual los efectos sobre la banca, ya sea la comercial de particulares, pero también la vertiente de empresas, son claros y evidentes, y por eso son uno de los sectores más castigados en la bolsa en estos días. Bueno, y una última cosa, también al ahorro, quiero decir, estamos hablando todos estos meses de cómo se ha confiado en el oro, que quizás se vaya a seguir confiando en él ante la duda sobre cómo invertir o qué fondos elegir en una situación de incertidumbre. También quizás es poco recomendable, Antonio. Sí, la inversión, lo primero es que la subida de tipos, por ejemplo, no la vamos a ver en el ahorro, la vamos a ver de forma muy rápida en lo que es los préstamos. Es decir, que de repente los bancos nos vayan a dar más por los depósitos, es algo que se tardaría en ver, y tiene que ser subidas muy grandes. Si nos vamos a otro tipo de productos, por lo que es la bolsa, la vemos con una gran incertidumbre, una tendencia a la baja, pero con subidas también en algún momento dados, con rebotes, que no es algo bueno para el ahorrador normal o el ahorrador tipo. Y luego el tema del oro, que está en máximos. Hemos visto pues, algunas pequeñas bajadas también en estos días, de que al final es un valor que acumula mucha ganancia, y que hay gente que lo está vendiendo, y comprarlo pues también tiene un cierto riesgo por estos precios que se han triplicado en pocos años. Pues Antonio Gallardo, responsable de estudios financieros de Asufin, muchas gracias por haber estado hoy en Aquí y Ahora con nosotros. Un placer como siempre, y hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima, gracias y un saludo. Pues esta es la consecuencia para nuestros bolsillos, y estamos hablando estos días ya del carburante, por ejemplo, todo el tema de la energía, ahora ya estamos hablando también de las hipotecas. Al final son ramificaciones que llegan a todo, Jorge. Y que nos llegan por todas partes al bolsillo de los españoles, y que no vamos a poder evitar. Yo, con el tema de las hipotecas, lo que comentábamos, recuerdo cómo estaban las cosas hace 2 o 3 años. En los meses posteriores al estallido de la guerra de Ucrania teníamos unos precios medio altos, con las hipotecas altas. Las hipotecas mejoraron las condiciones, y ¿qué hicieron los propietarios? Subir el precio de la vivienda, y ahora nos encontramos en un escenario que es casi imposible, con los precios altos y las hipotecas empeorando esas condiciones. Entonces, yo, cuando se dice lo de esperar, bueno, pues hay que recordar los precios que tenían las viviendas aquí, por ejemplo, en Zaragoza capital, hace 3-4 años, y lo que tienen ahora, que no tiene nada que ver. ¿A quién va a afectar esto especialmente? Pues a las personas que habían confiado en una hipoteca a tipo
tipo variable o mixto, a las que la tenían ya, a los que la van a tener. Yo creo que las condiciones que están actualmente van a cambiar mucho en las próximas semanas si esto continúa, o sea que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y bueno, decíamos esa diferencia de unos 50 a 100 euros al mes, que pueden ser asumibles, pero es que si te empieza a subir la hipoteca, te empieza a subir el gas, te empieza a subir la gasolina, se puede convertir la situación en insostenible para muchas familias. Hombre, el malo conocido lo conocemos ya, es Donald Trump. y yo prefiero esperarme al bueno por conocer, aunque sea jugársela. Entiendo lo que dices, Jorge, pero es que estamos ante una subversión de la situación en el mundo. Siempre ha habido estos vaivenes, pues que si el Euribor sube, que si el Euribor baja, pues esto siempre ha pasado, siempre han pasado estas cosas. Siempre ha subido el gas, o siempre ha habido, o ha subido la electricidad, o ha habido dimes, diretes, subidas, bajadas. Lo que no ha habido nunca es una subversión del orden mundial. Y esto es lo que está pasando ahora. O sea, tenemos a un sujeto pues que dice que va a coger Groenlandia y que si se la quiere comprar y si no pues que es capaz de ir ahí. O que el otro día dijo simplemente que a nosotros a fuchis, ¿no? Como decían los niños, a fuchis, España a fuchis. Y dices, pero bueno, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y eso tiene consecuencias a todos los niveles y en todos los órdenes mundiales. Al final, quien sufre es la población, es un nuevo orden mundial. Yo creo que no le estamos dando a lo mejor la importancia que tiene sin caer en ser agorero o en estar ahí pintando un futuro pues muy negro. Pero realmente no pinta nada bien. Yo creo que ahí la Unión Europea tiene que ser absolutamente contundente y coherente porque somos el reducto, podríamos decir, tanto de las democracias occidentales como de la sociedad que hemos llamado siempre del bienestar, que empieza a ser ya sociedad del malestar para muchos, ¿no? El problema es que le está saliendo de momento todo bien, entre comillas. O sea, veíamos el tema de Venezuela y creíamos que la cosa terminaba ahí, pero parece que ha terminado contento y ahora son las siguientes fichas en el tablero. Y lo que comentabas, Groenlandia lo hemos tenido ahí. Menos mal que hubo una posición dura por parte de Europa, pero si no, vamos a ver dónde termina todo esto, porque aún le quedan, no sé si son 2 o 3 años de mandato. Bueno, ahora están las elecciones de mitad de mandato, en las cuales pues le pondrán también, supongo, el propio pueblo americano que le ha votado, le pondrá también en su sitio. Otra cosa es que eso a él pues le entre por el oído derecho y le salga seguramente por el izquierdo. Pero dicho eso, yo creo que este orden mundial da miedo o mete miedo en el sentido de que nunca habíamos encontrado a alguien que dijera, quiero eliminar al ayatolá, ¡pum!, me los cargo a todos. Quiero coger a Maduro, ¡pum!, entro y me lo llevo. Quiero comprarme Groenlandia. Yo creo que estamos pues ante una situación, insisto, insólita, inédita y que esperemos que se pueda todavía revertir. Porque claro, el daño que se hace es cada vez mayor. Y mientras tanto, la clase media sigue empobreciéndose y sigue viviendo cada vez peor. Y este es el caldo de cultivo justamente para otro tipo de situaciones políticas, otro tipo de pensamientos, y no tenemos más que ver pues lo que dicen muchos de nuestros jóvenes en España a propósito de lo que es una democracia o de que quizá no estaría tan mal después de toda una dictadura, ¿no?, que pone los pelos como escarpias.